un exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal para revisar la constitución del Coneval, mismo que fue aprobado, y además valorar en su caso la posibilidad de que sea un ente autónomo del Poder Ejecutivo Federal a fin de garantizar la actuación objetiva e imparcial de dicho organismo. Así, para que una institución como el Coneval goce verdaderamente de confianza en su actuación, necesita despersonalizarse del Ejecutivo Federal y una vez que genere información confiable, será digna de tomarse en cuenta para la toma de decisiones. Mientras ocurre esto, el Coneval siempre tendrá el estigma de ser un instrumento que maneja el Ejecutivo Federal de acuerdo a sus intereses. 80 años de problemas asistenciales. ¿Cómo batir el rezago si el gobierno federal nos tiene atado de manos a todos los estados con el presupuesto federal? Los críticos dicen que en la aprobación de los programas asistenciales instrumentados por los gobiernos en los últimos 25 años para aliviar la pobreza en que se encuentran casi 54 millones de mexicanos, representa un fracaso, y eso nos demuestra la experiencia. Planes como la cruzada contra el hambre son medidas que tergiversan el fin para el que fueron creados, y en el pasado próximo nos dimos cuenta de lo que sucedió. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirma que la solución para acabar con la pobreza pasa por la simple aprobación de reformas estructurales en materia fiscal, en materia energética, en materia financiera y en materia de competencia. Mientras el gobierno federal no esté dispuesto a aplicar una reingeniería al presupuesto de educación, de salud, del sector científico, del campo y de otros sectores, no se generará lo suficiente para que verdaderamente cambie la pobreza. La pobreza no depende de lo que un Estado pueda hacer. Hay aplicación de políticas públicas que quieren ir en contra de lo que en 80 años no se ha podido resolver. Lo que necesitamos es que el gobierno federal suelte el presupuesto para donde debe de ir, dejen los programas asistenciales y verdaderamente erradiquemos la pobreza. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Héctor Alonso. Muchas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros, público que nos acompaña. Sin duda que reconozco el derecho que todo diputado tiene a hacer uso de la tribuna para expresar sus ideas, pero debemos buscar el ser objetivos y el hablar con la verdad. La verdad es que el gobierno federal, como coloquialmente se dice, a partir de septiembre del año pasado, le levantó la canasta a Puebla. Nada más en materia de ayuda a las zonas indígenas del estado de Puebla, señores diputados, el año anterior se habían aplicado 1,000 millones de pesos. ¿Saben cuánto se autorizó por la Federación para este año? Por la mayoría priista en el Congreso Federal para Puebla, 40 millones de pesos. No se vale tirar la piedra y esconder la mano. No se vale hablar en la índole nacional de un acuerdo por México, por cierto, al que solo concurren 3 partidos, los demás no existimos, y decir que no se va a privilegiar la cuestión política sino a nuestra población, cuando en un estado baja de 1,000 millones de pesos a 40 millones la inversión federal en materia indígena, en programas para el campo y para indígena, para las zonas indígenas del estado de Puebla.
Y así, las demás delegaciones, que como lo dijo el señor Vega Rayet, se direccionó su gasto a zonas electoralmente rentables. Qué triste que aquí se venga a hablar del Consejo Nacional de Evaluación, de falta de servicios públicos, de escasos ingresos en las zonas pobres, de que el actual gobierno del Estado de Puebla invierte sí en una rueda de observación en el Metrobús, en celebraciones entre comillas ostentosas, que por cierto, diputado, han traído, y lo invito, hoy en la mañana estuvimos viendo la cantidad de turismo que está llegando a Puebla, precisamente a raíz de la promoción del 5 de mayo de nuestro estado, de que estamos cambiando. Todo es parte de un proceso que implica la difusión de lo que es Puebla, que implica darle otro rostro a esta ciudad, tener atractivos. Y por cierto, hay grupos que no han dejado gobernar con esto del teleférico, porque gente que jamás participaba de repente se ostentaron como los defensores del patrimonio cultural de Puebla, y cuando las cosas se hacen, y ahí están, más de 5,000 personas en la rueda de observación, poblamos diariamente. Entonces, ¿por qué no dejan trabajar a gusto, colaborar, ser buenos demócratas, saber cuándo se pierde y cuándo se gana? Hoy, en verdad, me da gusto verme participar, porque cuando usted fue presidente de la Comisión Política de Coordinación, pues casi no lo veíamos por aquí en la tribuna. Pero hubo gastos, y usted habla de ostentación. Yo recuerdo que las oficinas de la Gran Comisión, hoy presidencia, se transformaron, cuando no era fundamentalmente necesario hacerlo. Quedaron bonitas, como se lo dije, pero hay que ser congruentes entre lo que decimos y hacemos. No es suspendiéndole la festividad de fin de año a los empleados del Congreso y tener 20 ayudantes en la nómina, como se les muestra precisamente la austeridad republicana de la que usted nos habla. La política social, y hace rato fuimos observadores de cómo traen aquí a los señores cañeros a una puerta falsa, a una ventanilla que no era la adecuada. ¿Sabe usted cuántos ingenios hay en Puebla? ¿Saben cuántos? ¿Y cuántos en la República? Hay 50 ingenios en el país, distribuidos en 15 estados. Esto es materia de orden federal. Existe la Comisión Nacional Cañera Azucarera, el Sindicato Nacional Azucarero, que preside este señor Adrián Sánchez Vargas. Y traen aquí a los señores cañeros a hacerles pensar que el Congreso no les corre la cortesía de atender una petición que le compete al gobierno federal, que ha inducido esta baja en los ingresos de muchos poblanos. En otros estados se ha resuelto con participación del gobierno federal y los gobiernos de los estados. Ahí está Morelos. Pero ¿por qué traer aquí a los señores cañeros a sabiendas de que no era la ventanilla adecuada? Porque esto es federal, reitero, hay 50 ingenios en Nayarit, en Sinaloa, en Veracruz, en Colima, en Chiapas, en Oaxaca, entre otros. Y los traen ingenuamente a pedir 246 millones de manera irresponsable. Pues los presupuestos no se hacen así. Y si aquí se está gastando, se está invirtiendo para traer turismo como parte de un proyecto, de un plan a 6 años. Yo les reitero de verdad, respetuosa y democráticamente, que dejemos gobernar a Rafael Moreno Valle, que seamos copartícipes, porque no todos, y reitero, no toda la gente del PRI está en la misma frecuencia de atacar y de descalificar.
Así que aquí quiero dejar este comentario muy respetuoso, pero muy objetivo. No se vale tirar la piedra y esconder la mano. Es cuanto, señor presidente. Gracias, presidente. Yo creo que el tema fundamental y central se está tergiversando. Se pasó del tema de la pobreza extrema a mi vida personal, presupuesto federal, las oficinas del Congreso y además acciones. Quiero decir que en esta tribuna no estamos criticando la acción del actual gobierno, estamos buscando que se redefina su política social. He visto muchos de los eventos y he estado presente en muchos de ellos. Y no estoy en contra de una ciudad moderna y de una ciudad próspera. Pero el estado de Puebla no es un estado rico, es un estado pobre. Producto Interno Bruto no es un Producto Interno Bruto para poder realizar acciones que están costando tanto. El tema es redefinir la estrategia de política social. Entender medir bien la pobreza, bajo la línea de la pobreza, y poder redefinir estrategias. La Secretaría de Desarrollo Social ha pasado a ser una oficialía de partes y no tiene ninguna acción en ningún municipio, San Martín, Icotepec, Tepeaca. Todos esos municipios de los 217 se encuentran con grandes problemas y con varias necesidades básicas insatisfechas. Ese es el tema que hoy solicité, que se pudiera redefinir una estrategia de política social. Para todos nosotros vivimos, o la mayoría viven en la capital del estado. Y vivir en una Puebla de contrastes es vivir en una Puebla donde en la zona de mayor plusvalía del estado se encuentra la Noria y un parque lineal, y que al interior del estado se encuentren todavía muchas necesidades básicas insatisfechas, como es el agua potable, como es la salud, la educación, la vivienda, forma también parte de uno de los grupos para combatir la pobreza extrema. Ese es el tema. Yo no vine a definir otra acción, ni a debatir mi modus vivendi. Eso me lo he ganado. En ese sentido, creo que es lo que me interesa platicar o debatir con la soberanía. El tema de la estrategia de política social para madurez de varios aquí presentes. Muchas gracias, presidente. ¿Algún otro diputado antes de la palabra? Claudia Mareche. Con su permiso, presidente, señores diputados integrantes de la mesa, es muy difícil para algunos distinguir lo que es público y lo que es privado. Quizás sea un debate pendiente, pero aquellos que somos servidores públicos o representantes populares, debemos entender que nuestra actividad pública, nuestro patrimonio, deben estar sujetos al escrutinio público. Y no solamente nuestro patrimonio, también nuestra toma de decisiones. Porque de otra manera, difícilmente vamos a tener autoridad moral para venir a cuestionar y a pedir una revisión a fondo de una política pública cuando en su momento todo se aprueba sin revisión, todo se aprueba sin crítica
todo se aprueba sin el más mínimo análisis que las cosas requieren. Me hubiera gustado mucho escuchar al diputado Edgar Salomón discutir en su momento el presupuesto, discutir en su momento los PPS que hoy cuestionan, aunque no les hayan llamado por su nombre, o discutir las distintas políticas públicas que aquí aprobó y que orientó además a su grupo legislativo para que les aprobara sin crítica, en un periodo francamente vergonzante para este Congreso, en un periodo del que difícilmente nos vamos a poder olvidar y que fue cuestionado incluso al seno de la Junta de Gobierno, porque no lo fuimos a decir, amigos, a espaldas de nadie, lo hablamos claro, lo hablamos de frente y hicimos puntualmente las acotaciones y los reclamos que consideramos convenientes. Pero efectivamente, en algo coincido. El tema de la pobreza es un tema que nos tiene que ocupar a todos, que a todos nos debe avergonzar. Y vale entonces que hagamos un análisis frío, sereno del tema, porque yo no creo que esto se resuelva manipulando o que se resuelva viniendo a buscar el aplauso fácil a la tribuna, manipulando la pobreza y la ignorancia para hacerles creer a quienes más lo necesitan que estamos hablando en su favor, cuando realmente no nos hemos ocupado de manera seria y responsable de hacer un planteamiento que mejore sus condiciones de vida. Y en esta lógica yo me quiero referir en primera instancia a algunas partes técnicas del tema de la pobreza, que por supuesto abro y dejo sujetas al análisis para que no solamente hoy, sino para que en otros momentos haya propuestas claras, concretas, de ley o de políticas públicas que nos permitan abatir ese enorme flagelo que es la pobreza de todos. Primero decir a ustedes que el Coneval solo reporta el número de personas en situación de pobreza. Y esto es algo que debemos tener perfectamente claro. Solo nos dice cuántos pobres hay, pero de ninguna manera nos dice cuáles son las causas del crecimiento de la disminución de la pobreza. Porque tampoco es su función. No le hemos dado esa función al Coneval. Ni siquiera le hemos dado autonomía constitucional. Apenas si tiene autonomía administrativa. Y quisiera apuntar algunos datos técnicos. Primero decir a ustedes que el Consejo modificó sus lineamientos para esta nueva revisión. Subieron la línea de bienestar, y qué bueno que lo hayan hecho. Pero esto en consecuencia impide que se pueda comparar simple y llanamente el dato con las evaluaciones anteriores. Este es un primer tema que deseo dejar perfectamente registrado. Del mismo modo, deseo dejar perfectamente registrado que también a partir de datos oficiales, según el INEGI, no son datos míos, según el INEGI, Puebla ha crecido más que ninguna entidad federativa en materia económica. Hemos tenido en algunos trimestres crecimientos al doble de lo que ha crecido el resto del país. Y esto entonces nos lo tenemos que explicar. Tenemos que explicarnos del mismo modo cuál es el efecto que tiene la reducción de las remesas que llegan a Puebla, que llegan a México y que llegan a Puebla. Yo quiero simplemente traerles a la memoria que las remesas para Puebla cayeron 6%. Y aquí mis compañeros que participan en la Comisión de Migración seguro tendrán el dato de cuántas personas dependen en gran medida de las remesas que están enviando nuestros connacionales que están en los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, no es atribuible al gobierno del Estado. Esto tiene que ver con una recesión internacional que sin duda ha afectado a todo el mundo y a muchos estados de la República. Pero también quiero poner en la mesa el hecho de que algunos estados ricos también crecieron en el número de pobres. Nuevo León,
Jalisco y el Estado de México, señores. El Estado de México tiene casi medio millón más de pobres. Me pregunto si el diputado Salomón está cuestionando al presidente de la República, porque él acaba de entregar la administración del Estado de México. O si profundizamos en el análisis y entonces nos damos cuenta de que algunos estados, entre otros Puebla, están enfrentando un fenómeno de migración. Y este es el caso, y ha sido un caso histórico, del Nuevo León, de Jalisco, del propio Estado de México y hoy de Puebla. Un estado que crece, un estado que genera empleo, como está sucediendo en Puebla, sin duda genera migración. Están llegando a Puebla, porque además, perdón, quiero aclararle el dato, señor diputado, hoy hay más de 6 millones de poblanos, 6.031.000 poblanos, no 5.700.000. Y esto obedece a la migración, señores. Migración de quienes están llegando a Puebla a buscar trabajo. Y cuando la gente llega a buscar trabajo es porque no lo tiene, es porque está en situación de pobreza. Y ojalá que esto lo revisáramos y lo razonáramos como para entender las verdaderas causas de lo que estamos hablando. Pero me parece muy importante también abordar un dato más y otro dato oficial, un dato oficial, por supuesto, que es el del Seguro Social, y quisiera yo referirlo y dejarlo con toda claridad. Durante el gobierno anterior, el gobierno de Marín, se registraron en el Seguro Social 7.418 empleos por año. Repito, 7.418 empleos por año. Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle se han creado 22.260 empleos por año. 300% más que lo creado durante la administración de Marín. Quizá estos datos en materia económica hoy nos permitan entender un poco más el fenómeno, pero no lo resuelven. Apenas lo estamos entendiendo. Pero si se trata de revisar el modelo económico, ojalá, diputado, le fuéramos entrando, y aquí hay economistas, ojalá le fuéramos entrando de veras, porque yo no veo diferencia entre lo planteado en el orden nacional y entre lo planteado en el orden local. La única diferencia, y esa sí hay que decirla, es que cuando esta administración tomó el rumbo, porque los poblanos decidieron cambiar el rumbo, Puebla estaba sumida en la vergüenza, Puebla estaba sumida en la corrupción, pero no solo eso, Puebla estaba sumida en el rezago, la falta de agua potable, la falta de servicios básicos no se van a resolver en 2 años. Este estado lo gobernó el PRI por más de 70 años y esto es lo que nos dejaron. A Puebla en el último lugar en servicios de salud. A Puebla en los estados más rezagados en materia de educación. A Puebla creciendo por debajo de la media en materia económica. A Puebla hundido en la vergüenza y en la impunidad. Y esto hay que hablarlo claro y hay que decirlo claro. Si realmente nos interesan los pobres de Puebla, a nosotros sí nos importan. Y hoy reconocemos con toda claridad que hay una gran deuda con los poblanos. Y si se trata de entrarle al tema, vamos discutiendo con claridad, con franqueza, cuál es el rumbo, cuáles son las leyes, cuál es la política pública que debemos implementar de manera congruente, honrando lo que hablamos con lo que hacemos, para que realmente estemos mejorando las condiciones de vida de los poblanos. Ya basta de querer manipular la pobreza y la ignorancia. Si se trata de debatir en serio, aquí estamos, diputado. Es cuanto. Tiene uso de la palabra el diputado de Salomón. Gracias, presidente. Diputado, la mitad de tu discurso se basó nuevamente en persona el tema con este tema, pero te voy a explicar. Hay una gran diferencia entre el crecimiento económico y el desarrollo económico.
Y ese es el tema que se tiene que reorientar para definir esa estrategia. Porque efectivamente los números en el estado de Puebla han mejorado con la llegada de empresas, de Audi, por ejemplo, y de algunas otras que han sido un motor de inversión que se verán sus frutos en los próximos años, no en este momento, se están viendo paulatinamente. Puede haber un crecimiento en los números, pero lo importante es el crecimiento en la calidad de vida. Y lo que no tiene Puebla es calidad de vida. Entonces entra ese debate que se hizo en el siglo XX, en el que se debatía qué era lo que se debía de priorizar, si el crecimiento en números se medía por el ingreso en dólares o por la calidad de vida. Se podía decir entonces que si tenías tú un sueldo por arriba de los $2, entonces no eras pobre, pero tu calidad de vida, carecías de vestido, de alimentación, de vivienda. Ese es el tema que me refiero al reorientar una estrategia social, que vaya dirigido al desarrollo económico, a una política social, no a un crecimiento económico, que es lo que ha faltado en esta acción. Y además, yo no soy mexiquense, no soy de Nuevo León, soy poblano. No vengo a debatir el tema del Estado de México, ni vengo a debatir el tema de Nuevo León. Vengo a debatir el tema que me concierne, que es Puebla, Estado en el que soy. Entonces, esa es la gran diferencia. Y evitar tantos juicios de valor titular del discurso. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra el diputado Harold Mejía Sorrico. Gracias, presidente. Creo que este debate ya está pasando los límites de las cifras, de la información que se maneja. Yo creo que es importante que todo, como lo planteó el diputado Salomón, se va a debatir en la comisión respectiva. Pero sí hay varios datos que quiero precisar. Por ejemplo, el tema del convenio de la cruzada contra el hambre lo firmaron los 31 gobernadores. Digo, si nosotros desacreditamos la cruzada contra el hambre, entonces hay que enviarle un exhorto al titular del Ejecutivo del Estado, donde decimos que por qué suscribe ese convenio. Por ejemplo, ahí sería un tema de hablar con lógica. Otro tema que también se tiene que hablar con lógica es que entre esos 70 años que se habla de combate a la pobreza, de diferencias, de debate, 4 años, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, junto con Finanzas, fue el titular del Ejecutivo. También tenemos que analizar esos datos. Son puntos importantes que tienen que ir a fondo. Y creo que también le quiero dar un comentario a mi compañero y amigo Edgar Salomón. Bienvenido a la oposición. Qué bueno que sea usted congruente. Y voy a hacer un comentario porque además es buen amigo mío. Siempre le externé que el no debatir, el no criticar, el no generar esta dinámica que tenemos que dar como partido opositor, a la larga va a traer consecuencias. Y creo que al PRI le trajo muchas consecuencias desfavorables, pero también al grupo parlamentario. Y hoy, en serio, quiero que hagamos una reflexión interna todos, porque estas cifras de Coneval creo que tenemos que estudiarlas, tenemos que reflexionarlas. Entonces, claro, porque si yo me pongo a hablar de Baja California y me pongo a hablar de Yucatán, por supuesto vamos a encontrar una disparidad brutal. Lo que hoy creo que todos tenemos que sumarnos, y sí, por supuesto, también me permito hablar de demócratas, porque también, como lo dijo un diputado, también vemos diferente la política. Lo que para el titular del Ejecutivo está muy bien quizá, nosotros lo vemos de manera diferente. Y eso es parte de la democracia. Y hoy, en esta tribuna, lo tenemos que hacer. Yo les agradezco, en serio, creo que es la única intervención, y les agradecería que podamos debatirlo en la comisión respectiva con cifras y datos y con la precisión y el desglose correspondiente que la Coneval envía, y que además también tendremos que ver las cifras que el titular del Ejecutivo tiene a través de su dependencia de la Secretaría de Desarrollo Social. Es cuanto, presidente. Efectivamente, no vamos a venir aquí a debatir ni a discutir lo que hay en otros estados. Yo creo que tenemos mucha responsabilidad en las manos con este gran estado al que todos nosotros nos debemos. En ese sentido, yo quisiera cerrar ya esta discusión, irnos a la votación como lo establece nuestro reglamento, dejando una reflexión, que se turne a la comisión correspondiente,
dejando una reflexión. En las zonas más pobres de nuestro estado, cuando el gobernador ha estado en esas giras, cuando el Ejecutivo del Estado ha estado promoviendo programas de peso a peso, proyectos que combaten directamente el rezago, la marginación y la pobreza, como es el drenaje, como es el agua potable, como son los caminos, como son tantas cosas que todos nosotros sabemos necesarias en nuestras comunidades y en nuestros municipios. Hay muchos presidentes municipales priistas que no se suman a eso, con el simple y sencillo argumento de que ellos quieren ejecutar estas obras. ¿Por qué? Si es en beneficio de sus comunidades y es en beneficio de su gente. No quiero pensar que hay intereses más allá de lo político en esto. Y por supuesto que nos sumamos a la discusión y al debate de rubro por rubro de lo que analiza el Coneval en la comisión. Sin embargo, yo creo que hay más cosas que tenemos que analizar como para venir a decir aquí verdades a medias que generan mentiras. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Agotado el tema y ya está tornado a la comisión correspondiente. Los asuntos generales, tengo el orden del día al diputado Osvaldo. A ver, dale. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, compañeros, todos los que nos acompañan hoy en las gradas, medios de comunicación. Comentar lo siguiente: el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ve con gran interés que la delicada situación económica por la que atraviesa la mayoría de las familias en nuestro país hace que los miembros más jóvenes de la misma deseen incorporarse al mercado laboral de manera urgente. No es casual que más de la mitad de los desempleados actuales tienen entre 14 y 9 años de edad, siendo el grupo de 20 a 24 años el más afectado. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el INEGI, en total alrededor de 1,5 millones de jóvenes en edad de trabajar no encuentran una oportunidad de acuerdo a lo que menciona el Instituto de Investigación Social de la UNAM. Esta situación genera que muchas personas, mayoritariamente quienes tienen más apremio por generar ingresos, caigan en ofertas de trabajo falsas, cuya finalidad es cometer un fraude al exigir a los empleados dinero a través de falsos ofrecimientos acerca de exigencias laborales mínimas, teniendo como contraprestación salarios fuera de la realidad del mercado del trabajo en México. Y dicho fraude genera y se comete a través de la exigencia de cuotas iniciales para poder iniciar la vida laboral en esa empresa, o la obligación de comprar productos para su posterior comercialización, con el argumento de que es una etapa de prueba previa a una contratación definitiva. Igualmente se les puede solicitar un pago inicial para seguros médicos, gastos de representación, entre otros conceptos. Una vez otorgado el dinero, en el mejor de los casos, se les obliga a comercializar productos diversos, percibiendo ingresos en otro miserables, en otro simple y sencilla. Dicha exigencia de empleadores desaparecen con el dinero captado de los aspirantes laborales, encuadrándose así conductas ilícitas como el fraude, entre otras. Independientemente de las distorsiones que estas agencias generan en el mercado laboral, los actos delictivos que cometen en contra de quienes acuden a ella para obtener empleo deben ser perseguidos y sancionados por las autoridades de la materia, apoyados en amplias campañas de difusión de los métodos que ocupan dichos defraudadores, para sorprender a quienes en estado de necesidad acuden a las supuestas ofertas de empleo que anuncian los grupos de referencia. Por ello, el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, en esta legislatura, hacemos un exhorto a la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la entidad para que se denuncie tanto ante el Ministerio Público como en los medios de comunicación a quienes incurran en estos tipos de engaños, sancionándolos conforme a la ley y además denunciándolo ante la opinión pública para que en un futuro los interesados en conseguir un empleo no caigan en las garras de estos defraudadores.
Primero, exhórtese a la delegada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que en el ámbito de su competencia realice una extensiva campaña de comunicación social con el propósito de informar y prevenir a la población desempleada sobre el modus operandi de las organizaciones delictivas cuyo propósito es defraudar aprovechando las necesidades y vulnerabilidad de personas en busca de oportunidades de empleo. Exhórtese respetuosamente a la delegada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Asimismo, exhórtese a las autoridades anteriormente citadas para que, de conformidad con lo establecido en la fracción 11 del artículo 8 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por violaciones a la legislación laboral, se dé visita al Ministerio Público sobre las conductas delictivas que fueren detectadas durante las inspecciones a que nos referimos a los puntos que antes había comentado. Finalmente, exhortar a los ciudadanos procuradores de justicia en el Estado para que se le dé seguimiento a las denuncias que presenten los afectados por este grupo delictivo, con el fin de que las aplicaciones de la ley sean pronta y expedita. Y, por ser un asunto de obvia y urgente resolución, solicito a esta soberanía que, en términos del artículo 121 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, se le dispense el trámite legislativo correspondiente. Bien, pues comentar algunas situaciones. Hemos recibido por parte de algunas personas el reclamo de ponerle atención a distintas empresas, sobre todo que operan cerca del Paseo Bravo, que al final timan y lastiman a las personas que están buscando un empleo. Estas personas ponen tarjetitas en los teléfonos públicos o se anuncian en algunos periódicos donde dice que te puedes comunicar con el licenciado Daniel o la licenciada Yasmin, y pues la gente, la necesidad de buscar un empleo, marca. Pues al final son empresas que simplemente pues al final lucran y tratan de verle la cara a la gente, porque al final te ponen sueldos entre 8,000, 12,000 pesos, que ni siquiera son parte de cuando llegas te dicen de que puedes empezar a ganar 8,000 pesos y después ganar hasta 15,000, 12,000 pesos más, pero al final te comentan lo siguiente, te piden una cuota de inscripción, una cuota, y así cuando la gente llega a caer por esta situación, pues más que nada es una situación fraudulenta, porque ya no les regresan su dinero o hacen que compren ya sea maquillaje o que compren algún producto que después o posteriormente van a vender. Entonces, el caso del Partido Verde Ecologista de México exhorta en ese sentido a que las autoridades pongan la debida atención y que se cumpla con lo siguiente. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado. El fundamento de los artículos 151, 152 y más relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 121 del Reglamento Interior del Congreso, se consulta a la Asamblea de Votación Económica si se toma en consideración y se dispensan los trámites del punto de acuerdo presentado. Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestando levantando la mano. Muy bien. Aprobado, se toma en consideración la propuesta. Con fundamento de lo expuesto por los artículos 187, 168, 169 y demás relativos aplicables, se pone en discusión el siguiente punto de acuerdo. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal. Para tal efecto, se utilizará la votación electrónica, misma que estará abierta durante un minuto. ¿Falta algún diputado por votar? El resultado, le pido a la área técnica que pueda cerrar la votación. El resultado de la votación es 40 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, aprobado por unanimidad en todos sus términos de acuerdo con el referido. Empiece la vigencia de decreto, los acuerdos correspondientes. Ya no tengo
Les pido de la manera más atenta a todos que no abandonemos el salón de plenos, por favor, ya que en este momento se procederá a la entrega de los reconocimientos a los jóvenes Elvis Villa Solano y Oscar Bravo Gervasio, estudiantes del CECITEC de Huitzingo, Puebla, quienes obtuvieron el primer lugar en la Feria de Ciencias de Milán, Italia. Para tal efecto, se debe la palabra a la diputada. Vamos a dar por clausurado la sesión y nos vamos a los reconocimientos. No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, invito a todos los presentes a ponerse de pie para hacer la declaratoria de clausura. La 58ª legislatura del Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla declara clausurado el segundo periodo de sesiones ordinarias correspondientes al tercer año de su ejercicio legal. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Cedemos el uso de la palabra a la diputada María Fernanda, por favor. Gracias, presidente. Con su permiso. Compañeros diputados, muchas gracias por su asistencia. Agradezco la presencia del director general de apoyos a la educación media superior, el doctor Álvaro Barragán, en representación del secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, al director general del Instituto Poblano de la Juventud, el ingeniero Guillermo Almazán Smith, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, el doctor Norberto Cervantes Contreras, a la directora del CECIN del plantel de Huitzingo, maestra Teresa Luna Barragán, a los medios de comunicación y demás asistentes que nos acompañan. Hace casi un siglo, México no figuraba en certámenes internacionales de tipo científico o deportivo. Prevalecía una mentalidad predispuesta al fracaso y al demérito. Ahora, las nuevas generaciones han dejado atrás esta actitud derrotista y comienzan a creer en el talento, y la perseverancia se traducen en éxitos. Hoy los jóvenes mexicanos representan dignamente a nuestro país, y para muestra, la historia que hoy nos reúne en esta ceremonia. El mes de mayo del año en curso se celebró la Feria de los Jóvenes y la Ciencia en Milán, Italia. Por primera vez, México obtuvo el triunfo por encima de las representaciones de Japón, China y Estados Unidos, con un proyecto presentado por Elvis Villa Solano y Oscar Bravo Gervasio, dos jóvenes estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, plantel de Huitzingo. Para llegar a Italia, primero ganaron el concurso de su colegio, luego uno regional y uno nacional de los CECITES. También ganaron la Expociencia Regional, que organiza el Movimiento Internacional para el Recreo Científico, Técnico, y finalmente la Expociencia Nacional, que les dio pase al certamen europeo. Fue el talento de estos dos jóvenes lo que permitió que su interés por jugarle una broma a su maestra rebasara por mucho el ingenio de la mayoría de los estudiantes de su edad y diera como resultado la creación de un sofisticado dispositivo que, al ser colocado en un aparato eléctrico, permite encenderlo y apagarlo con una llamada telefónica. Estos dos jóvenes no permitieron que las carencias económicas familiares los desanimaran de llevar este exitoso proyecto hasta el final. Por ello, consideré que merecían ser reconocidos, no solo por su talento, también por su tenacidad, y el pasado 6 de junio lo manifesté con un punto de acuerdo, que mis compañeros diputados aprobaron por unanimidad, lo cual agradezco. Quiero destacar la valiosa asesoría de su profesor Ismael Zafra y el apoyo económico de la comunidad estudiantil de su escuela, pues fueron elementos indispensables para poder llegar a la competencia internacional. De acuerdo a cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestro país existen 12.000 científicos, de los cuales solo el 10% son jóvenes. Esto nos demuestra que hay un gran pendiente en las políticas públicas para acercar a la juventud mexicana a las ciencias y premiar a aquellos cuya vocación les guía por ese sendero, otorgándoles estímulos, becas y reconocimientos. Esto permitiría que cuenten con las oportunidades adecuadas para su desarrollo y crecimiento, previniendo con dichas acciones la fuga de talentos. En aras de abonar a ello, compañeros diputados, se les ha hecho entrega de un díptico informativo referente a los proyectos exitosos elaborados por estudiantes de los diferentes planteles de CITE, Chicahuapan, Guadalupe, Victoria, Magdalena, Tecamachalco y Tehuitzingo, para que no se dejen a un lado y se les tome en cuenta, motivándolos a seguir con su estudio e ingenio a través de estímulos y reconocimientos.
Estado de Puebla, otorga a Emil Villa Solano y a Oscar Barón Gervasio, estudiantes del CECITE de Huitzingo, el merecido reconocimiento como poblanos distinguidos. Aunado a lo anterior, confío en que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Poblano de la Juventud también tendrán a bien apoyar y dar seguimiento a estos talentos poblanos. Muchas felicidades. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Si son tan amables, pediría a los representantes legislativos y a los coordinadores de las diferentes asociaciones parlamentarias para que pudiéramos proceder a dar los reconocimientos a estos jóvenes ilustres. No teniendo más asuntos, yo de verdad les agradezco muchísimo a todos los compañeros, compañeras y compañeros por estos 6 meses aquí a la presidencia del Congreso. Le agradezco absolutamente a todas las áreas jurídicas, técnicas, al secretario, a todo el personal del Congreso. Muchísimas gracias a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Gracias por estos 6 años. Eso es todo.